Muy buenas tardes para toda nuestra comunidad Happinar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a una nueva masterclass, la número 7, ¿no? 7 de este año. Felices de estar aquí hoy a estas alturas de final casi de año, ya en octubre, finalizando octubre. Gracias, Laurita, bienvenida. Cristian, Iné, Humberto, Adriana Guerrero, bienvenida. Si eres amiga de Ángela, eres amiga de toda esta comunidad. Así que bienvenida a este espacio y gracias por estar aquí acompañándonos. Doctora Kohler, buenas tardes. ¿Cómo está usted el día de hoy? Feliz esta semana pudiendo abrazar a tantos happy members allí Happy en members. Miami, fue muy especial. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un invitado. Bueno, yo creo que Sol nació, mejor dicho, Sol hace parte de el nacimiento de Happinar. Para quienes no lo Lo conocen, Sol engendró, Olmedo lo engendró. lo engendró. La plataforma que hoy tiene Happinar, donde están todos sus perfiles, donde están montados todos los cursos, las capacitaciones, es creada por la empresa de Sol Olmedo. Él es el creador de la plataforma Happinar y nos acompañó durante muchísimos años. En los primeros años de construcción de Happinar, Sol nos acompañó y nos direccionó muchísimo. Cuando yo llegué a Happinar, pues Sol ya estaba aquí con nosotros y la verdad es que inclusive en la plataforma de Happinar hay una masterclass de Sol maravillosísima. Es un hombre con el que no hemos perdido contacto, él tiene una gran empresa y hoy nos va a acompañar con este tema. Cuando pensamos en inteligencia artificial, cuando pensamos en darles una capacitación con respecto a este tema tan importante, tan puntual, que muchos de nosotros todavía como que le tenemos como recelo, como que no sabemos si la usamos, si no la usamos, para qué nos sirve, para qué no nos sirve. Entonces eso será impersonal. Entonces, ¿cómo uso inteligencia artificial para mí, para mi vida, para mi emprendimiento, para mi marca, para mi empresa? Pues obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología siempre vamos a pensar en Sol. Sol fue el creador de mi primera página web desde Sasa Social. La primera landing page que tuvo la marca María Eva Martínez fue porque este hombre me la proporcionó y él me impulsó muchísimo también en mi marca personal y hoy me está acompañando porque estoy mirando hacia el canal de YouTube. Así que como Cristian es a LinkedIn, Sol es al canal de YouTube. Así que bueno, los invitamos a que estén muy atentos a esta información y a que se conecten con Sol Olmedo. Además es un hombre supremamente generoso con la información, nos acompaña, nos ayuda, nos explica, no sé cómo hace tantas cosas al mismo tiempo. Sol Olmedo es gerente creativo, experimentado y diseñador gráfico con más de 20 años de experiencia en entornos internacionales, especializado en movimiento, gráfica, creación de marca y producción audiovisual comercial, competente en la utilización de técnicas de generación de imágenes de inteligencia artificial. Así que bienvenido Sol a este espacio, gracias por estar aquí con nosotros. El auditorio es completamente tuyo. Saludos a toda la comunidad Happinar. Mi nombre es Sol Olmedo y estoy muy emocionado y honrado de estar aquí hoy. Quiero agradecer a Ángela y María Emma, quienes llevan adelante esta espectacular iniciativa. Hoy vamos a hacer un viaje explorando cómo podemos hackear nuestras mentes para desbloquear un potencial inimaginable. Vivimos en una era donde la tecnología está cambiando rápidamente y con ella nuestras vidas. ¿Sabían que la inteligencia artificial ya está presente en muchas áreas, desde la salud hasta la educación? Ustedes están aprovechando al máximo estas tecnologías avanzadas. Ahora, una pequeña pregunta. Levanten su mano digital para participar en la siguiente encuesta. ¿Quién aquí puede diferenciar el contenido hecho por una inteligencia artificial y un humano? Interesante, tenemos algunas opiniones divididas. Para aclarar cómo y cuándo el humano y la inteligencia artificial se confunden, hoy tenemos un invitado especial. Bienvenido, Sol. Por favor, reciban con un aplauso digital a Sol Olmedo, el humano, que va a dirigir el resto de esta masterclass. Un gusto saludarles hoy. Esa pequeña presentación que acaban de ver es, como pueden adivinar ya en este momento, un avatar de inteligencia artificial. Una de las muchas aplicaciones que podemos tener para sorprender, alcanzar y poner en práctica todas aquellas cosas que queremos lograr para crear audiencia, para construir una marca digital, para generar no solamente alcance, sino también monetización y obviamente para personalizar y
y traer a la vida real todos esos nuevos recursos que vemos de inteligencia artificial, que como dijo María Emma, a veces nos cuesta comprender si realmente son para nosotros o si esto es algo que solamente aquellas personas que tengan un conocimiento tecnológico muy avanzado pueden utilizar. Entonces, para empezar, muchas gracias por la invitación. Happynar forma parte de una parte muy querida de mi historia, pues cuando empezamos a trabajar, básicamente estábamos tocando la superficie de lo que tecnológicamente era desarrollar comunidades de entrenamiento personalizado por medio de creación de atracción y creación de audiencia, ¿no? Y ahora esto ha evolucionado muchísimo en el último año, básicamente para todos los que trabajamos en la creación de contenido ha sido una locura, entre comillas, porque todos los días vemos nuevas informaciones, todos los días vemos nuevas noticias y hoy lo que vamos a hacer es que vamos a definir algunos conceptos interesantes y le vamos a poner, por decirlo de alguna manera, nombre y apellido a cada cosa y cada herramienta que podemos utilizar y que en realidad podemos aprovechar hoy en día nosotros para poder crear contenido, monetizar este contenido y crecer nosotros como marca personal. Esa palabra es una palabra muy importante. Nosotros somos una marca como profesionales y todos debemos tener una marca personal que alcance y crezca nuestra audiencia. Muy bien, bienvenidos a Neuronas a Megabytes, cómo vamos a hackear nuestra mente utilizando inteligencia artificial. Y básicamente lo que queremos alcanzar en esta presentación es aprender, bueno, les voy a dar un pequeño contexto de quién soy yo para comenzar, de dónde viene mi background, cuál es mi entrenamiento y qué estoy haciendo actualmente. En este momento soy director creativo de Brandbound 360, es una empresa que se encuentra en California, sin embargo tenemos oficinas en 8 países y mi trabajo principalmente es hacer investigación y desarrollo en integración de productos y assets digitales. He estado trabajando con más de 20 profesionales en 6 países durante los últimos años haciendo diseño web, interacción y productos financieros dentro del campo de la creatividad e investigación y desarrollo dentro de tecnologías de inteligencia artificial, realidad argumentada y realidad virtual para integración con productos reales. Y soy estratega creativo y mentor digital para la aplicación de inteligencia artificial y estrategias creativas de construcción de contenido para sus comodidades. En cualquier parte me pueden conseguir como @soloolmedocreative, eso es YouTube principalmente, Instagram, LinkedIn, Facebook y otras 7 redes sociales. Vamos a ver qué vamos a aprender en esta masterclass. Vamos a aprender, para empezar, creatividad digital. Cómo vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial que obtenemos por el medio digital para implementar, para hacer crecer nuestra creatividad. Vamos a aprender también cómo crear para monetizar. Es decir, cómo estos productos nos permiten a nosotros hacer un imprint en cosas, productos digitales y también físicos que nos van a ayudar a hacer más dinero, a monetizar nuestra marca personal. Y vamos a aprender algo muy importante, que es el concepto del ecosistema digital. Esto es un concepto que durante muchos años yo he estado tratando de llevar adelante y compartir con todas las personas que me preguntan cómo inicio mi marca, cómo empiezo a hacer contenido, cómo desarrollo una identidad. Y lo que siempre les digo es, debes tener un ecosistema digital. Entonces, comencemos con la primera parte. ¿Cuál es la importancia en este momento de la inteligencia artificial en el mundo actual? Y esto lo que quiero hacer acá es quitar la mística un poco de la información de lo que viene siendo la inteligencia artificial y cómo nos asusta tal vez o nos produce resistencia tecnológica el término. Ustedes sabían que cada vez que utilizan su teléfono están utilizando inteligencia artificial. La única diferencia del hecho de que no se dieran cuenta anteriormente es que todos los procesos de inteligencia artificial que en este momento nosotros podemos acceder con herramientas como ChatGPT, con herramientas como Midjourney, con herramientas como Bing Image Generation, que son todas herramientas de inteligencia artificial. La diferencia es que todas estas herramientas estaban actuando en el backend, en la parte de atrás, en lo que ustedes no se daban cuenta. Cada vez que ustedes hacen un nuevo mensaje y ven que el texto del WhatsApp les sugiere la palabra que viene o la palabra que están escribiendo, eso es un motor de inteligencia artificial trabajando con ustedes en su teléfono. Cada vez que van a escuchar música en Spotify o en Pandora Music o en YouTube Music o en mismo YouTube y viene una lista de reproducción con una canción que a ustedes les gusta,
consulta, pero que no habían buscado, eso es un algoritmo de inteligencia artificial aprendiendo de sus comportamientos. Cada vez que hacen una búsqueda en Internet, cada vez que hacen una búsqueda en Google, un motor de inteligencia artificial que tiene muchos años en el mercado trabajando, está detrás de ustedes ayudándoles a conseguir la información que desean. Y cada vez que utilizan un aplicativo, como por ejemplo Instagram, están trabajando en contacto directo con inteligencia artificial. Que cuando yo pienso cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en neurolingüística avanzada, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en sesiones de superación personal, cómo puedo utilizar la inteligencia artificial en la psicología o la sociología, de cualquier enfoque que lo vean, ustedes ya están trabajando con inteligencia artificial, porque ya todas estas herramientas en el mundo en el que vivimos están a su disposición para que ustedes sean partícipes de conseguir mejor información. La diferencia de todas estas cosas que antes estaban utilizando es que ahora realmente las empresas se han dedicado o se han sentido seguras como para darnos acceso directo de primera mano a esos motores de inteligencia artificial en un modelo de predicción lingüística. Vamos a quitarle ahora lo complejo de esa frase y vamos a decirlo así. Es simplemente que la búsqueda de Google, vamos a hacer un análisis allí, en vez de responderme con una cantidad de términos o con links, me está respondiendo en lenguaje natural. Está tratando de emular la respuesta de un ser humano. Entonces, si nos damos cuenta, pues ahora ya nosotros sabemos cómo utilizar la inteligencia artificial y ya la estamos usando todos los días en nuestros computadores, todos los días en nuestros teléfonos. Entonces vamos a buscar cuáles son las plataformas más comunes, las plataformas a las que tenemos acceso en este momento, que son más lógicas o que son más populares, y en realidad, en un ejemplo práctico, porque no quiero que esta masterclass se quede solo en que yo estoy hablando y ustedes escuchan, pues aprovechemos la oportunidad para interactuar un poquito y empecemos con la primera. Tiene muchos años funcionando, pero ahora la vamos a utilizar en un modo práctico. Y ustedes se han preguntado alguna vez en su nicho, en su mercado, ¿qué es lo que está pasando en el mundo en este momento? Más allá de ver CNN, claro, o de ver ESPN, si están buscando algo de deportes, sino realmente qué es lo que está pensando la gente. Existen motores de inteligencia artificial que están conectados a bases de datos, a los buscadores del mundo, que se dedican activamente en traer esa información de una manera precisa. Y esta es la primera inteligencia artificial que vamos a explorar el día de hoy, que se llama Google Trends. Y como les dije anteriormente, no quiero que esta presentación sea una presentación solo para enseñarles, sino quiero que sea práctica. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que en vivo voy a ir con ustedes a Google Trends y lo que ven en este momento es la plataforma de Google Trends, y quiero que uno de ustedes se tome la dedicación de preguntarme dentro de su nicho cuál sería la pregunta, el tema o la palabra clave que les gustaría ver que en este momento está produciendo algún tipo de ranking a nivel mundial, internacional, o inclusive en Colombia, o solo en Argentina, o vamos a decir en Venezuela, en cualquier país que quieran, en YouTube, en Google, en donde sea que lo quieran buscar. Por ejemplo, María Emma, ¿qué palabra te gustaría buscar que en este momento estuviese pensando la gente acerca de eso? Bien, pues, ¿qué piensa la gente del perdón en este momento? Además, es un tema hoy asociado a lo que está pasando en el mundo. Perfecto. Y bueno, fíjense que la plataforma de Google Trends es espectacular porque solo entrando a Google Trends sin pagar, es gratuita, 100%. Si yo busco la palabra perdón como término de búsqueda, y aquí veo que también hay unas búsquedas que también vienen allí al tema, pero si lo busco como tema de búsqueda, el motor de inteligencia artificial de bases de datos de Google me va a decir a nivel internacional, inclusive en qué estados, esto es en Estados Unidos, en qué ciudades se está buscando más el término del perdón. Y esto es muy interesante. No solamente me dice los rangos, sino que me permite personalizar durante los últimos 30 días donde se ha buscado el perdón. Me permite cambiar el país. Por ejemplo, si solo me quiero pasar a Colombia, y me dice quién está tratando de buscar el perdón en Colombia, en qué ciudades y en qué país. Y al mismo tiempo me pregunta saber si es en búsqueda de imágenes, en busca de noticias, en busca de compras o en busca de temas de YouTube. Esto es algo muy simple, que es simplemente una base de datos con el término. Donde viene la inteligencia artificial a hacer juego es que en la parte inferior ustedes van a ver cuáles son todos los términos de búsqueda que sin necesidad de tener la palabra perdón están asociados al tema. Y como se dan cuenta, aparentemente algo pasó con Thalía, que está en más de 2150% de índices de búsqueda. ¿Qué sucede con este tipo de búsquedas y cómo nos sirven a nosotros en la práctica de la vida real? Significa que si nosotros queremos ir a un mundo, a un nivel mundial en donde nuestro contenido alcance internacionalmente todo lo que queremos hacer y queremos saber a nivel internacional, yo puedo cambiar esto a worldwide, colocarlo en búsquedas de Google y saber en qué países se está buscando más, pero
quiero también saber en realidad cuáles son los términos de búsqueda que están asociados a esto. Esto me va a ayudar a mí a tomar decisiones en función de lo que yo quiero hablarle y comunicarle a mi audiencia en este momento. Entonces, guarden bien esta anotación porque los voy a ir llevando desde investigar de qué tengo que hablar hasta cómo decirlo, cómo generar las imágenes, cómo generar los productos y hasta dónde tengo que llegar con esta tecnología. Y esta es la primera herramienta que les estoy entregando hoy, una herramienta tecnológica muy importante. Existen otras súper poderosas como answerthepublic.com que son muy interesantes y te permiten saber otro tipo de estadísticas y términos asociados, pero eso es otra masterclass solamente en tecnologías de investigación de búsqueda. Sí, ¡Ay, qué increíble! ¡Qué y ojo, increíble! De Thalía y de Shakira. y ojo con esto, y esto es comparado con el término perdón, es decir, algo está pasando en este momento en vivo con ese tema. Porque se pidieron perdón los dos candidatos. Bueno, pues ahí Claro. está la noticia. Yo no la había visto, ahora ya Claro. Y yo podría hacer en sociología, psicología, neurolingüística, programación neurolingüística, en comunidad, en cualquier tipo de tema que pertenece a la comunidad Happynar, yo podría hacer un tema, un video de YouTube, un archivo de blog, una publicación en Instagram que estuviese dedicada a hablar de eso específicamente, porque me indica aquí que el término está en breakout. Breakout significa que está subiendo, pero va a subir mucho más, se va a convertir en un término viral. Y cuando lo comparto o lo comparo con política, veo también cuál de los dos términos tiene más poder y cómo se están relacionando. Una herramienta espectacular, solamente con esto para saber de qué tengo que hablar en cada momento del día y en cada día para mi comunidad. Adelante, María de Madrid. Eso era lo que te iba a decir, Sol. No solamente tomar decisiones, sino además apalancarme en lo que está viendo la gente en este momento para poder impulsarme. Y eso impulsa mi marca, porque me convierto parte de la tendencia de lo que la gente está hablando el día de hoy. Entonces, me apalanca. Es la forma correcta de conseguir los temas del contenido que quieres hablar utilizando los motores de backend de inteligencia artificial. Entonces, ¿para qué me sirve? Es para saber si escribo libros o hago asesorías de superación personal. Yo puedo buscar durante el último año o durante los últimos 3 años cuáles son los temas más álgidos que se han hablado dentro de mi nicho en específico y basar mi nuevo libro en ese contenido porque sé que esos temas han tenido 3 años en audiencia todo el tiempo hablándose. Por lo tanto, mi libro va a ser relevante al momento del tema actual. Ofreces talleres o cursos de neurolingüística. Tú puedes utilizar Google Trends para saber cuáles son las técnicas o enfoques que están ganando oportunidad en este momento con tus competidores o con los otros miembros de tu comunidad, o tal vez personas que tienen mucho más dentro de este tipo de contenido. Y si quieres ofrecer coaching de sesiones de coaching empresariales que son muy buenas dentro de la comunidad, puedes saber cuáles son los temas problemáticos que están en el alza en el mundo y preparar masterclasses o preparar coachings para las empresas que son tus clientes para hacer nuevas ofertas basados en esos temas. Tienes la oferta de lo que ellos necesitan antes de que te lo pidan y eso es estar prelando lo que tu clientela base necesita. Eso es una gran ventaja. Primera herramienta nada más de inteligencia artificial. Y la segunda herramienta que vamos a entregar en esta masterclass ha sido noticia en todas. ¿Sabían ustedes que tienen un chatbot que puede ser más que un simple asistente? La inteligencia artificial puede hacer maravillas en su negocio, pero también en su vida personal. Y acá vamos a hablar de nuestra segunda inteligencia artificial del día, que es ChatGPT. Es un bot de predicción de texto natural. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Es un algoritmo súper complejo que aprende y que trata de comunicarse con los seres humanos en el lenguaje de los seres humanos. Ahora que estemos viendo cómo funciona esto con inteligencia artificial, es una locura. Yo recuerdo la primera computadora que tuve, no existía ni siquiera Windows y todo el mundo tenía que saber código. Ahora a que simplemente literal le puedo decir a esta tecnología, a esta inteligencia artificial, necesito que me hagas una página web y él la hace. No es que te dice cómo hacerla, la hace para ti. Aquí está el código, cópialo y pégalo, simplemente pidiéndose, sin saber programar, que es una de las cosas más complejas que hay. Pero más aún que esto, imaginémonos que nosotros necesitamos hacer un libro y yo estoy aquí en ChatGPT. ¿Cómo acceden? Chat
chat.openai.com. Hay dos modelos, un modelo gratuito que es el 3.5 y un modelo pago que es el 4. Y vamos a ver la diferencia. Ahora, en ChatGPT, la forma de comunicarme con él es darle instrucciones generales para cosas que yo quisiera, por ejemplo, lograr. Aquí lo voy a ver en vivo. ChatGPT, yo le voy a decir, hola, quisiera hacer una dieta de 3 días, y pueden escribir mal, él sabe y no le importa, de 3 días sin carbos. Tampoco tengo que escribir exactamente lo que es, y él simplemente me va a responder una cantidad de cosas y me va a decir desayuno, almuerzo, cena, día 1, día 2, día 3. Fíjense que yo no tuve que decirle voy a desayunar, almorzar y cenar, yo no tuve que decirle las cantidades, yo no tuve que decirle que quiero bajar de peso, nada de eso. Él ya lo sabe, él entiende por mi pregunta como si fuese un profesional qué es lo que quiero hacer. Si yo le digo quiero escribir un libro sobre superación personal de 3 capítulos, dime qué capítulos colocar, pero que se base en el perdón, él va a inferir según toda la estructura completa de libros que se han escrito en la vida acerca del perdón, y me va a mostrar el poder del perdón, perdonarse uno mismo y perdonar a los demás y sanar relaciones, y me va a decir de qué se trata el capítulo y me va a mostrar qué es lo que tengo que hacer y me va a guiar cómo hacerlo, y si sigo adelante va a escribir el libro por mí, completo, de principio a fin. Y de hecho, si yo hago algo como por ejemplo decirle este es mi perfil personal o este es mi perfil profesional, y le pego mi currículum entero y le digo como si fuese yo, por favor escribe un correo electrónico para la señora Ángela ofreciéndole mis servicios, él me va a decir y me va a dar el correo electrónico perfecto para ofrecerle mis servicios a la señora Ángela. Pero no nos quedemos en eso, vamos a hacer una interacción más. Por favor, si alguno de ustedes hace una pregunta que tuviese que ver con su nicho, y nosotros podemos aquí hacer una práctica contestándola en vivo. Sí, yo Perfecto. quisiera un libro, por ejemplo, escribir un libro sobre educación asertiva. Muy bien. Pidamos acá, deseo, 5 capítulos, ideas, tampoco tienes que escribir con tanta lógica, él sabe lo que quieres decir, de un libro sobre educación asertiva. Coloquemos aquí, ni siquiera tengo que escribir con buena ortografía, cómo comenzar y cuáles son los títulos. Y él va a ir y me va a decir introducción, comunicación, desarrollo, autoestima, resolución de conflictos, aplicando la educación asertiva en la vida diaria. Esto tomó 3 segundos a algo que a nosotros nos va a tomar 4 horas desarrollar. No es algo que nos está reemplazando, es una herramienta, porque lo importante en esta tecnología de inteligencia artificial ahora no es saber cuál es el contenido que vamos a agregar. Ahora nosotros como profesionales, creadores de contenido, educadores, quiera ustedes, lo que tienen que saber es cómo hacer las preguntas correctas. Y eso cambió. Ahora tengo que saber cuáles son las preguntas correctas que debo hacer. Pero esto es muy interesante porque fíjense que hasta ahora hemos estado utilizando la versión 3.5 de ChatGPT. Vamos a decirle la versión tonta de ChatGPT. ¿Qué les parece si nos pasamos a la versión wow de ChatGPT? Ahora le voy a indicar que voy a hacer un nuevo chat y voy a ir a ChatGPT 4. En ChatGPT 4 tengo la posibilidad de hacer todas estas cositas que ven aquí, y esos son plugins que le dan poderes especiales a ChatGPT. Y en este caso en específico voy a colocar plugins. Yo tengo unos predefinidos aquí. La investigación de plugins y desarrollo de plugins es otra masterclass, pero básicamente algunos de ellos les permiten leer PDFs, otros les permiten hacer búsquedas en internet, otros les permiten analizar data matemática, depende de para qué lo quieras usar. Yo tengo unos activos que le permiten navegar en internet, porque quiero que en este caso me diga cuáles son los libros más vendidos de educación asertiva. Usa google.com para la investigación de la data real. Básicamente en este momento se está conectando al internet, está analizando las bases de datos que tienes y me está trayendo en realidad no solo los libros, sino los links de los libros para que yo vaya y los revise. Ahora bien, ya teniendo los links de todos los que son más vendidos y más populares online, ahora que tengo estos libros, fíjate que una de las preguntas me trajo más de 5, me quiere traer 10. ¿Qué respuesta es mejor? Bueno, voy a decirle que esta es con la que me voy a quedar. Si le doy clic me va a llevar al libro de Amazon directamente. Ahora le voy a decir, de estas opciones en la investigación, dame los 5 puntos en común que son mejores vistos de todos los libros. Y yo básicamente en este momento los que le estoy diciendo, analice las reseñas, analice los libros, que analice los resultados reales y me diga qué es lo mejor de todos estos 10 libros que se vendieron mejor a nivel mundial sobre comunicación asertiva. Y en este caso él me está diciendo, estas 5 cosas son las que tienen esos 5 libros en común.
Por lo tanto, yo como investigador me doy cuenta ahora de que esto tiene que estar en mi libro. Esta inteligencia artificial tiene usos increíbles y prácticamente ilimitados, puesto que también yo tengo la capacidad de entrenarla con mi conocimiento específico para que sea un chatbot hecho directamente hacia un nicho específico, hacia un tema específico. En este caso, yo, por ejemplo, voy a ejecutar un script avanzado de Python, el cual les voy a dar a ustedes al final de esta masterclass como una herramienta para que ustedes vean cómo funciona interesante esto. Si yo hago un nuevo chat, ahora él está ejecutando un programa dentro de ChatGPT que lo obliga a trabajar como un experto en cualquier tema del mundo. Y él, de hecho, va a traer, vamos a decirlo así, una cantidad de preguntas que haría un profesional. Ahora se las voy a responder. Y ahora que yo le estoy respondiendo, está trayendo un agente experto digital que tiene una base de datos que única y exclusivamente trata acerca de eso. Ahora me va a empezar a tratar y hacerme preguntas. Y esto es un experimento súper interesante porque imagínense solamente el valor de ustedes estar haciendo esto, grabar la pantalla y analizar las preguntas de ChatGPT y con eso hacer sus videos de YouTube. Es un experimento súper interesante porque yo como profesional puedo tener la capacidad de dar una opinión real acerca de cuáles son los procesos que están sucediendo. Y eso lo ve toda la comunidad porque estamos rankeando con las palabras, estamos teniendo un tema súper interesante, estamos hablando de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden ver acá, esto es algo que realmente nos va a llevar a otro nivel en todos los aspectos de lo que quieran hacer. Ofrecemos asesorías en línea, podemos utilizar ChatGPT para automatizar respuestas a preguntas frecuentes porque de hecho lo podemos conectar, nuestros programadores lo pueden conectar a una API. Cuando las personas preguntan, ponemos nuestra forma de responder y esa base de datos responde como si fuera María Emma, Laura, Ire, Ángela, responde a los clientes con nuestro conocimiento. ¿Estás pensando en escribir un libro? Psicología positiva, educación, sociología. Aquí tienes un asistente que te va a ayudar en realidad a organizar tus ideas y hasta un editor para tu libro, porque si le cargas el libro completo, él te va a decir errores ortográficos, dónde puedes organizar mejor las ideas, dónde puedes colocar mejor los títulos, cuál es la estructura que puedes dar sin ningún problema. ¿Estás en el mundo de la neurolingüística? Pues puedes preparar tus sesiones y talleres previamente utilizando el asistente de ChatGPT para que te diga cuál va a ser la estructura más impactante para realizar estas presentaciones. Gracias, yo creo que esto está supremamente interesante. Solo existe un link para ChatGPT. Chat.openai.com. Eso es todo. Ya, no hay más ChatGPT. No hay más. Muy bien, ¿qué tal si alguna vez quisieron ustedes crear imágenes impactantes para sus proyectos? ¿Qué les parecería si un asistente de inteligencia artificial pudiese convertir sus palabras y los conceptos que ustedes realmente quieren hacer en imágenes? Pues bien, esta es la tercera inteligencia artificial que les voy a mostrar hoy. Se llama DALL-E, está conectada con OpenAI y es de la misma empresa de ChatGPT. A ChatGPT, a OpenAI, y digamos que yo quiero hacer una portada para mi libro de educación asertiva, como dijo la señora Lau. Entonces lo que yo voy a hacer es copiar todo esto y en un nuevo chat, de nuevo esta es la versión paga, pero ahora vamos a ver una versión gratuita, no se preocupen. Yo con DALL-E 3, activando el modo DALL-E 3, que es el generador de imágenes de ChatGPT, deseo hacer una portada para este libro. Aconséjame un título de 3 palabras poderoso. Aquí está el contenido. El asistente aún funciona. Es la misma inteligencia artificial. Ahora él está tratando de darme las mejores portadas o las mejores características para la portada de mi libro. Me gusta mucho que lo estemos haciendo en vivo con temas que sean directamente para ustedes porque está exacto para la comunidad que estamos hablando. Sol, es que esto realmente lo que hace es ayudarnos a imaginarnos lo que no nos estamos imaginando nosotros. Yo uso la inteligencia porque es que a veces uno se queda sin ideas de construcción de contenido, qué hago diferente, cómo lo hago diferente, ¿cierto? Entonces esto lo que te da son ideas, no es que te reemplaza porque tú eliges finalmente, o sea, él me está proponiendo aquí una imagen, pero yo decido si le pongo, le quito, pero me parecería chévere, por ejemplo, el árbol. Nunca he visto una imagen así para una portada de un libro, entonces qué bacanería. Y le puedo quitar y poner, o sea, lo que me está ayudando es a
abrir la imaginación. Utilizáramos para aquellos de ustedes que no tienen ChatGPT pago, pueden ir a esta dirección, se llama bing.com, es una dirección de Microsoft, como el buscador de Microsoft, y acá ustedes pueden buscar, yo particularmente hago este truco, funciona también con la versión gratuita, le digo, convierte esto en un prompt, esto es un truquito que les estoy enseñando para DALL-E 3 de menos de 300 caracteres. Él me va a dar un prompt de menos de 300 caracteres utilizando la inteligencia artificial de ChatGPT y yo puedo tomar este prompt y venir acá al Image Creator y decirle, esto sí es gratuito, haga para mí estas portadas. Entonces, esta herramienta que sí es gratuita va a generar directamente, les dan 15 créditos diarios para que ustedes hagan 15 generaciones y lo bonito de ella es que te da 4 opciones. Esta es la que está conectada directamente con Microsoft. Fíjense que aquí está generando algo que va más hacia el tema. Y si yo tomo esto que está acá y le digo a un diseñador gráfico, necesito esta portada, eso es un bestseller. Eso que está ahí, es decir, ya lo que tengo que cambiar es aquí los títulos fácilmente, pero la ilustración es hermosa y sabemos que va a funcionar. Más aún, sin embargo, pues aquí tengo otras características que, como pueden ver, a un diseñador gráfico le tomaría tal vez semanas llegar a este nivel de perfección y aquí estamos viendo algo que realmente funciona a nivel pictórico muy, pero muy. Herramienta número 3. ¿Desean hacer asesoría de superación personal? Pueden crear imágenes para sus presentaciones de marketing. ¿Está escribiendo un libro sobre técnicas de aprendizaje? Dele contexto a ChatGPT, utilícelo en DALL-E y haga las ilustraciones de su libro. Ya no tienen que tener un libro solamente con texto. Ahora fácilmente, sin gastar más dinero, pueden apoyar sus libros de entrenamiento con imágenes contextualizadas para esos libros. Las pueden utilizar todas, por cierto. Todo lo que hacen con inteligencia artificial, ustedes tienen derecho legal de utilizarlo en sus publicaciones porque es de usted. ¿Eres un experto en neurolingüística? Pues diseñen gráficos para ilustrar aquellas cosas que le quieren decir a su comunidad o que quieren hacer dentro de sus videos. Una herramienta invaluable para apoyar visualmente todas aquellas cosas que quieren hacer. Ahora vamos a la próxima herramienta. ¿Alguna vez pensaron que sin ser expertos en animación ustedes pueden hacer videos animados sin saber animar? Pues muy bien, ahora tenemos la herramienta artificial número 4, Kyber. Esta herramienta, Kyber, y con Kyber yo puedo básicamente hacer algo muy simple. Vamos a continuar con el estilo interactivo de esta presentación. Digamos que yo voy a escoger esta portada que está acá y yo quisiera hacer un pequeño videíto para mi social media en donde yo estoy promocionando este libro, pero yo quiero hacer algo bonito y no quiero realmente contratar a un profesional que haga la animación. Entonces yo simplemente puedo ir a Kyber, subir mi imagen, le voy a dar siguiente y le voy a decir que quiero hacer un video de una portada de un libro abriéndose en estilo de ilustración, por ejemplo. Y de aquí en adelante, él me está haciendo ahora el video que dura aproximadamente unos 10 segundos. Puedes utilizar estas herramientas para crear videos explicativos que desglosen ciertos conceptos. Puedes utilizarlo para crear trailers y contenidos de video que sean interesantes para atraer nueva audiencia y puedes utilizarla para hacer promociones, como en este caso lo estamos haciendo, de tus libros o de tus piezas para poner en social media, para poner en tus videos de YouTube, para poner en cualquiera de tus herramientas audiovisual. La próxima herramienta tiene que ver con tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. Estas tecnologías son un poquito más avanzadas de utilizar, pero también son tecnologías que ustedes pueden acceder fácilmente y te van a dar resultados que son tal vez un poquito más interesantes en función de lo que viene siendo la gráfica o de lo que viene siendo la implementación de las mismas. Uno de esos ejemplos es Midjourney. Creo que muchos de ustedes pueden haber escuchado la palabra Midjourney anteriormente. Midjourney es un motor de creación de imágenes avanzado basado en inteligencia artificial. Funciona basado en el chat de Discord, se basa en imágenes de prompts que son un poquito más especializadas, como por ejemplo lo que les voy a mostrar. Yo tengo que darle unos comandos específicos, pero los resultados de Midjourney son para las personas que realmente quieren conseguir un tipo de ilustración mucho más robusta, un tipo de ilustración mucho más interesante, son mucho más complejos. Ojo, nada malo con Bing o con DALL-E, con los creadores de contenido de Bing y de DALL-E, pero Midjourney, fíjense que aquí está el 78%, inclusive fotográfica, realmente de la diferencia entre Midjourney y Bing. Esta es la diferencia. Este es el tipo de ilustraciones que hace Midjourney y este es el tipo de ilustraciones que hace Bing. Entonces, si se dan cuenta, Midjourney es visualmente es mucho más complejo
que cualquier otro motor de generación de contenido del mundo. Esto es una cosa que tú podrías imprimir y ponerlo en la pared de tu restaurante o de tu oficina. Si quisieras hacer la ambientación para tu oficina, fácilmente puedes conseguir este tipo de generaciones. Midjourney tiene ciertos pedacitos que son gratuitos, tienen unos chats que son gratuitos. De nuevo, para no extendernos a 5 horas en la masterclass, debo darles los links en la herramienta que les voy a entregar luego con todas estas cositas, pero básicamente, si tienen una cuenta paga, pueden hacer muchísimo más. Tienen diferentes precios, creo que uno empieza con $5 mensuales. También algo que para diseñadores gráficos es indispensable hoy en día tener. El que no tenga esto es como el que no tenga Photoshop, así de simple, necesitas tenerlo. Otra de las herramientas es HeyGen. Estas ya se las mostré al principio de esta conferencia. Vieron un avatar mío hablando. Ese avatar fue generado con HeyGen. Es una plataforma donde tú puedes subir 2 minutos de tu video, y con esos 2 minutos de tu video que tú vas a subir, ellos van a crear un avatar que puede decir lo que tú quieras en el idioma que tú quieras. Adentro, ellos tienen unas características que te permiten traducir tus videos. Si tú tienes un video en español, tú puedes subir tu video a esta plataforma y automáticamente él cambia tu boca y el idioma de tu voz para que parezca que estuvieses hablando en otros idiomas. Esto implica que yo puedo tener un canal de YouTube en inglés sin hablar en inglés. Yo puedo hablar en español mirando a la cámara, la plataforma va a cambiar mi idioma, va a cambiar el movimiento de mi boca y yo voy a estar hablando en inglés. Y otra de las plataformas que tenemos que son avanzadas son Eleven Labs. Esto es una cosa ya de locos porque es tan fácil de utilizar y tan complejo que anteriormente de verdad nosotros ni siquiera nos habíamos dado cuenta de que teníamos antes estas capacidades, pero no realmente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo aquí cualquiera de estas voces, la que tenga acá, no sé si yo tengo acceso en esta cuenta, esto lo que hace es generar estas voces que son increíblemente humanas. Es decir, parece que fuese una conversación. De hecho, es peligroso porque es tan bueno que lo han utilizado para estafar gente dentro de la parte mala. Mamá, hola, mira, necesito tal dinero. Y esto pasa porque Eleven Labs tiene un motor de aprendizaje de inteligencia artificial, donde yo simplemente subiendo algunas muestras de mi voz, 10, 11, 12, 14 muestras de mi voz, genera un clon de voz exacto que habla en cualquier idioma. Dígase usted que yo tengo un podcast sin video. Si no quiero invertir en la plataforma de video, sino solo en la de voz, yo tengo un podcast, tener mi podcast en francés, en alemán, en inglés, en el idioma que yo quiera, porque tengo un clon profesional de inteligencia artificial de mi voz. Esas son las herramientas que íbamos a entregar hoy en esta masterclass de inteligencia artificial. ¿Qué es mi digital self? Mi yo digital. Mi yo digital es la representación de mi persona en el mundo digital. Esa persona tiene un nombre, una personalidad, un estilo, un contenido, un formato, un valor y una oferta. Es todo lo que las personas ven cuando entran a mi contenido. Mi Instagram es parte de mi yo digital. Es su alter ego digital y es una identidad online que está asociada a tu marca, a tu mensaje, a tu producto o a tu servicio. Pero ¿cómo se comunica ese yo digital? Todas las personas en el mundo real necesitan una herramienta de comunicación, ya sea mi voz, ya sea que actúo, ya sea que canto, toco guitarra, ya sea cualquiera de esos medios, yo escribo, todas esas cosas son medios de comunicación. Y para que tu yo digital tenga la capacidad de conectarse, tenga la capacidad de ir hacia esa audiencia, necesita un ecosistema digital. Entonces, ¿cómo aplicamos todo lo que yo acabo de decir en esta masterclass y cómo le damos practicidad a esas herramientas? Dándole esas herramientas a mi yo digital. Y mi yo digital necesita un ecosistema digital. Ese ecosistema está compuesto de un Google Drive, que es una nube donde está toda mi recopilación de mis cosas, de un email, de una web, un YouTube, de un handle que es el mismo para todas las 8 o 10 redes sociales, de un ecosistema de social media poderoso que esté todo interconectado. Si yo entro a María Emma Martínez, si yo entro al Instagram de María Emma, al YouTube de María Emma, si yo entro al TikTok de María Emma, si yo entro a cualquiera de sus medios, todo tiene la misma imagen, el mismo color. Si ustedes entran a mi canal de YouTube, ven que yo estoy vestido con la misma franela, con la misma luz azul atrás, que todo es exactamente del mismo color, que todos mis videos son idénticos, porque esa es la identidad de mi yo digital siendo plasmada en mi ecosistema digital. Mi podcast, mi número de teléfono, mi WhatsApp, todo debe tener la misma identidad digital. Esos son los canales que tu alter ego usa.
Cuando creamos un digital self y lo colocamos en un ecosistema digital, vamos a ver inevitablemente que mi audiencia va a empezar a crecer, porque ahora tenemos un medio amplio en el cual traer personas y yo poder poner allá afuera mi mensaje. ¿Cómo hago las estrategias? Utilizando en práctica estas herramientas que les acabo de dar hoy en día. ¿Y cuál es la fórmula de 0 a 100% para ir desde la idea hasta la salida en la creación de contenido y la captación de nueva audiencia? Es otra masterclass que vamos a tener que hacer en otro momento. Por ahora, no olviden seguirme en youtube.com/SoloLolmedoCreative, que todo el tiempo estoy publicando cosas para que ustedes aprendan miles de reels. Allí yo tengo también mi canal. Gracias por haber atendido esta masterclass.